Como es habitual, en esta conferencia de prensa nos acompaña el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Buenos días, doctor. Buenos días, Pepe. Es domingo. Hoy es domingo. Buenos días a ti, a todo el equipo que nos acompaña y hace posible esta transmisión. Al intérprete de lengua de señas, Leonel Mieres. Buenos días. A todas las personas que escuchan la información diariamente. Sigue siendo alto el nivel de contagio. El número de casos, la transmisión sigue siendo alta, con sus particularidades, que lo que evidencia es que algunas provincias que habían mantenido una evolución favorable, pues en un momento determinado se pueden complicar, como se ha demostrado por esta característica de esta enfermedad. Y otras, bueno, pues se mantienen, otras disminuyen. Vamos a ver las particularidades. Bueno, en el día de ayer en Cuba fallece una persona, una señora de 61 años, pudiéramos decir que joven, del municipio Boyeros, aquí en La Habana, contacto de un caso que había sido confirmado ya previamente y que, no obstante tener una edad relativamente joven, tenía un grupo de comorbilidades que la hacían muy vulnerable a una evolución desfavorable de la enfermedad. Padecía de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que como también nuestra población ha ido aprendiendo, pues son enfermedades que, reitero, hacen que la evolución de los pacientes que adquieren la enfermedad pues sea un tanto complicada. Esta paciente inicialmente fue detectada por su médico de la familia con falta de aire, se evaluó, se hizo el diagnóstico inicialmente por test de antígeno, después por el PCR se confirmó. Era una paciente que ya estaba identificada por ser contacto de un caso positivo, se ingresó y lamentablemente después de 8 días de estadía hospitalaria, una parte de ello en terapia intensiva, en un momento determinado tuvo un empeoramiento progresivo del distrés respiratorio y lamentablemente hace una parada cardíaca en asistolia en un momento determinado, de la cual no fue posible su recuperación, no obstante las maniobras de reanimación que se aplicaron para ello. Lamentamos mucho esta señora que falleció en nuestro país y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Con esta información, Cuba, con un número elevado de pacientes ingresados, 23.192, superior al del día de ayer, igual que superior es el número de sospechosos que se encuentran ingresados, 3.981, el número de personas que están en vigilancia, 15.678, y la cifra de activos, estamos hablando de personas que están confirmadas con COVID-19, que tienen el PCR positivo todavía y que por el protocolo de Cuba están ingresadas en unidades de salud, en hospitales. Estamos hablando de 3.533 activos, incluso 116 más que los que teníamos en el día de ayer. Eso hace que un número elevado de personas se encuentren ingresadas con la enfermedad. Ayer nuevamente se procesan más de 20.000 muestras para el diagnóstico de la COVID-19. Estamos hablando de 20.013 muestras en el día de ayer en los 23 laboratorios de biología molecular que ya laboran en nuestro país. Y como resultado del análisis de estas muestras, se diagnostican 919 personas con COVID-19. Pudiéramos decir que son 31 menos que el día de ayer, pero de todas formas ni vale la pena mencionar esto porque es una cifra muy elevada de casos que se confirman en un solo día y que indiscutiblemente traducen la transmisión que todavía presentamos.
Eso da un 4,59% de positividad de las muestras analizadas en el día de ayer. Ya se acumulan con este comportamiento 2.924.071 muestras que se han analizado en nuestro país para la COVID-19 y se han diagnosticado un total de 72.503 personas con COVID-19. Eso significa que el 2,48% de todas las muestras procesadas pues han resultado positivas a la COVID. Si estas muestras se corresponden con todos los territorios del país, o sea, de toda la provincia y el municipio especial Isla de la Juventud, se procesaron muestras en el día de ayer y es lo que permite hacer el diagnóstico de las personas que vamos a informar. El mayor número de las muestras en la provincia de La Habana, el 42,8%, le sigue Santiago de Cuba, que procesa el 11,9%, y le sigue Matanzas y Granma. Son las provincias que mayor número de muestras procesan. No obstante, de todos los territorios, pues se estudiaron muestras en el día de ayer para el diagnóstico de la enfermedad. De los 919 casos que se confirmaron, 913 son autóctonos y 6 importados. 6 personas que arribaron recientemente y por el protocolo establecido se hizo el diagnóstico. Ese es el comportamiento que ha tenido Cuba en los últimos 2 meses, pudiéramos decir, que ha predominado la transmisión autóctona sobre el número de casos importados. Y los casos importados que se han diagnosticado por el protocolo, como siempre decimos, pues no han infectado o no han contagiado a ninguna otra persona. En el gráfico ustedes pueden ver que aunque el número de casos autóctonos, 913, es inferior al del día de ayer, que fueron 931, pero es la segunda cifra más alta después del día de ayer que ha tenido Cuba en los últimos 15 días, como se puede ver ahí. Del total de casos confirmados, 919, el 96%, nuevamente el porciento prácticamente casi todos, eran contactos de casos confirmados previamente. Y ya en el acumulado el 92% de todas las personas que se han diagnosticado en Cuba con COVID-19 tienen el antecedente de haber estado en contacto con una persona que ya estaba diagnosticada. 6 en el día de ayer con fuente de infección en el extranjero, los 6 importados, y eso significa que en el acumulado, desde que comenzó la pandemia, 5.028 personas han sido diagnosticadas con fuente de infección en el exterior de Cuba, el 6,9%. 33 de los diagnosticados ayer se trabaja para precisar la fuente de infección. En el acumulado de los casos o de las personas que se han diagnosticado en Cuba vinculados con viajeros internacionales, pues desde el 1 de noviembre, que siempre se coge de referencia porque fue el momento en que se produjo el incremento del arribo de viajeros, pues ya se acumula el 16,56%. Por provincias, nuevamente la provincia de La Habana con la cifra más alta, 502, Camagüey, 109, muy elevado, Santiago de Cuba, complicada, 107, Pinar, aunque cifras inferiores, pero de todas formas un tanto elevado,
Cienfuegos 31, Matanzas 24, Artemisa 20, Granma 19, Santi Espíritus 17, Mayabeque y Guantánamo con 10 casos confirmados cada uno, Holguín 9, Villa Clara 7, Ciego de Ávila 6, Las Tunas 4, igual que el municipio especial Isla de la Juventud. Ayer el 46,1% de todos los diagnosticados en Cuba son del sexo femenino. En el acumulado, el 51% del sexo masculino se mantiene como predominio de la enfermedad, aunque sin diferencias importantes entre ambos sexos, que a veces uno lee en la literatura y en algunos lugares del mundo predomina, pero con cifras superiores, con porcientos superiores, el sexo masculino. El 42,9% de los casos que se diagnosticaron ayer, totalmente asintomáticos en el momento del diagnóstico. En el acumulado, el 52% de todos los confirmados en Cuba no tenían síntomas en el momento del diagnóstico. Por grupos de edades, nuevamente una cifra elevada de menores de 20 años, 113 niños, 113 jóvenes, 113 lactantes, caen todos estos grupos. Y de los 113, 98 en edades pediátricas. Estamos hablando del 10,6% de todos los diagnosticados. Y significamos por el valor que tiene, por el riesgo que tiene y por la responsabilidad que tenemos para que esto no ocurra, de los 98 en edades pediátricas, 5 lactantes, 4 de la provincia de La Habana, contactos de casos confirmados todos, y 1 de la provincia de Santi Espíritus, que se trabaja porque no se había podido precisar la fuente de infección. Y de esos 5 lactantes, 3 menores de 6 meses de edad. Estos lactantes promediaron 11,2 contactos por lactante. Y yo siempre digo esa cifra porque uno dice, ¿por qué tiene que tener tantos contactos un lactante? En el día, solo Ciego de Ávila nos reporta casos en edades pediátricas. Ya se acumulan desde el comienzo de la pandemia 8.550 pacientes, niños, jóvenes que se han diagnosticado con la enfermedad. Es el 11,7% de todos los casos diagnosticados en Cuba, y de esos 447 son lactantes. Activos en el día de ayer, una cifra elevada, 536, recuperados el 93,7%, se mantiene crítica estable la niña de 8 años de edad, independientemente de que ya está negativo su PCR, y se mantiene también la niña de 13 años de edad que está reportada de grave, se mantiene en esta condición, pero ambas estables. De 20 a 39 años se diagnostican 289 personas ayer, de 40 a 59, 365, y de 60 y más, nuevamente una cifra muy elevada, 152 de los casos diagnosticados ayer tenían 60 y más años de edad. No tengo que explicar el riesgo que se corre con la evolución de estos pacientes. Importados, como también dijimos ya, 6 pacientes se diagnosticaron ayer. 2 de La Habana, 2 de La Habana, de los municipios Arroyo Naranjo y El Cerro, ambos viajeros cubanos procedentes, uno de Rusia y uno de Estados Unidos. Un caso de Camagüey, del municipio Cabecera, un viajero cubano procedente de Estados Unidos. En Las Tunas se diagnostica
un caso importado en el municipio cabecera, Las Tunas, viajero cubano procedente de Rusia. Y en Holguín se diagnostican 2 casos importados, uno del municipio de Holguín, uno del municipio Mayarí, viajeros cubanos ambos, uno procedente de Rusia y uno procedente de Estados Unidos. Esto es algo que se ha caracterizado, ¿no? Que si ustedes se dan cuenta, todos han sido viajeros cubanos, ninguno es un extranjero, por lo menos en el día de hoy. Ayer sí se diagnosticó un extranjero con COVID-19 en nuestro país. Estamos hablando, pero que es un caso autóctono, no es importado. Estamos hablando de un estudiante que se diagnosticó del Congo aquí en La Habana. Autóctonos, como ya había dicho, una cifra, la segunda más elevada que hemos tenido en los últimos 15 días en Cuba, 913. Las provincias con mayor número, Camagüey, que se incrementa en 77. Vamos a irlo viendo uno por uno. Pinar del Río con 40 casos confirmados ayer. Estamos hablando de 20 más que el día anterior, dispersos en 7 de sus 11 municipios. Traduce que todavía este territorio mantiene una transmisión importante. Los 40 casos, 13 del municipio cabecera, igual que 13 de Consolación del Sur, de Los Palacios 6, de Viñales 3, de La Palma y San Juan y Martínez 2 de cada uno, y del municipio San Luis un caso autóctono ayer. Artemisa confirma 20 casos autóctonos, 7 más que la jornada anterior. Podemos decir que si bien ha ido manteniendo una cifra de casos diariamente, pero de todas formas no se logra una disminución estable de la transmisión. Mucho riesgo. Además disperso en 8 de sus 11 municipios. 6 en el municipio Caimito, 3 en el municipio San Antonio de los Baños, y en Artemisa, Candelaria, Guira de Melena, Bauta y Mariel, 2 casos autóctonos en cada uno. En Guanajay se confirma un caso autóctono. La Habana con 500 casos ayer, cifra muy elevada, podemos decir que 30 más que la jornada anterior, disperso como también se ha explicado y como está ocurriendo en sus 15 municipios. Ayer con la cifra más alta en San Miguel del Padrón, 51, en 10 de octubre y a 49, en Arroyo Naranjo 48, en Centro Habana 43, en Playa 41, en Habana Vieja 38, en Guanabacoa 35, Habana del Este 33, Marianao 32, Boyeros 30, Cerro 28, La Lisa 27, Plaza de la Revolución 20, Regla 17, y en el municipio Cotorro se diagnostican 8 casos autóctonos. Como ven, cifras elevadas prácticamente en todo el territorio de la provincia, que representa o que traduce la transmisión que existe en estos momentos. Mayabeque, con 10 casos autóctonos ayer, 6 menos que la jornada anterior, 4 en el municipio de Güines, 2 en Madruga y en Santa Cruz del Norte, y 1 en Quibicán y en Melena del Sur. Matanzas, con 24 casos autóctonos ayer, pudiéramos decir que 22 menos que la jornada anterior, pero realmente Matanzas demostró que puede tener cifras inferiores de transmisión, todavía hoy elevadas. 16 en el municipio Jagüey Grande, 3 en el municipio Matanzas, 2 en Jovellanos y en Pedro Betancur, Unión de Reyes y Los Arauz, un caso autóctono en cada uno. 31 casos
21 casos. Provincia que se ha ido complejizando, ha ido incrementando su transmisión. En el día de ayer con 15 más que la jornada anterior, además con una dispersión, aunque la transmisión mayor es en el municipio cabecera, con 12 en el día de ayer, pero 7 de sus 8 municipios diagnosticaron casos. Aguada de Pasajeros 8, Lajas 7, Palmira, Cruces, Abreu y Cumanayagua, un caso cada uno. Villa Clara confirma 7 casos, 2 menos que la jornada anterior. Provincia que mantiene control de la pandemia. Santa Clara con el mayor número, 5, y Remedios con 2. Santi Espíritu con 17 casos, que si bien pudiéramos decir que parece que va a ir disminuyendo, pero de todas formas ayer estamos hablando de 15 casos más que el día anterior. Y las cifras más altas de casos diagnosticados ayer, en Trinidad 6, en Santi Espíritu 5, en Tahuasco 3, en Cabaiguán 2 y en Jatibonico 1. Ciego de Ávila, que va controlando la enfermedad, aunque con los 6 casos ayer son 3 más que la jornada anterior, pero realmente ha ido demostrando que con las acciones va controlándola, aunque todavía con riesgo de transmisión. Ayer, de los 6, 3 en el municipio Ciego de Ávila y 3 en el municipio 1 de enero. Camagüey confirma 108 casos ayer. Realmente esta provincia que había logrado un control de la pandemia, desde hace varios días viene demostrando que la transmisión se ha ido incrementando. Y todavía hoy, ayer 108 son 77 más que el día anterior, todavía hoy con una transmisión muy elevada que obliga a que se sigan tomando todavía más medidas de restricción y a que la población participe más activamente. Como siempre hemos explicado, la transmisión mayor en el municipio cabecera, Camagüey, del cual ayer se confirma 107 pacientes con COVID-19, uno del municipio Florida. Las Tunas, provincia que sí, no ha perdido el control de la pandemia, se mantiene. Ayer confirma 3 casos, 5 menos que la jornada anterior, 2 en Manatí y 1 en el municipio Las Tunas. Holguín, provincia que después de un incremento ha ido manteniendo un control. Ayer con 7 casos, son 9 menos que la jornada anterior. El mayor número en Holguín, 6, que es además donde esta provincia ha tenido en otros momentos una transmisión importante. Y 1 en el municipio de Antilla. Granma, si bien ayer confirmar 19 casos, estamos hablando de 75 menos que en la jornada anterior, pero ni pensar porque todavía en esta provincia la transmisión es muy elevada. Incluso se procesan muchas muestras para poder identificar todos los casos positivos que puedan existir, porque es evidente que con el comportamiento de días anteriores se incrementó mucho la transmisión después de haber estado, como siempre lo mencionamos, durante meses sin confirmar casos. Los 19 de ayer, el mayor número en Bayamo, 13, donde han tenido la mayor transmisión, y Manzanillo y Guisa con 2 cada uno, y Río Cauto y Campechuela con 1 cada uno. Santiago de Cuba, 107 casos autóctonos ayer, si bien podemos decir que son 68 menos que en la jornada anterior, pero de verdad que no traduce una cifra muy elevada. Santiago de Cuba demostró y va a demostrar que esta transmisión que se ha establecido en estos momentos, como lo hizo en otra ocasión, pues se puede controlar, pero hoy todavía con una transmisión muy elevada. El mayor número en el municipio cabecera, que es donde además
tiene la mayor transmisión. Ayer se diagnosticaron en el municipio de Santiago de Cuba 63 casos autóctonos. Le sigue Palma Soriano con 18, Contramaestre con 17, Julio Antonio Mella con 5, San Luis con 3 y Songo La Maya con un caso autóctono en el día de ayer. Guantánamo confirma 10 casos autóctonos, uno menos que la jornada anterior, y demostrando que sí ha mantenido el control de la pandemia. Del municipio Guantánamo 9 y del Salvador 1. Y el municipio especial Isla de la Juventud con 4 casos autóctonos ayer, 3 más que la jornada anterior, va teniendo cifras inferiores, pero todavía con una transmisión de la enfermedad. En resumen, la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, La Habana, con una tasa superior, 313,6 por 100.000 habitantes, pues encabeza esta relación. Granma, con el comportamiento de los últimos días, pues se posiciona en el segundo lugar con una tasa de 113,1. Igual que Santiago, con el comportamiento también de los últimos días, una tasa de 105,4, superior a la del día de ayer. Pinar del Río le sigue en ese orden, 99,2. Artemisa 69,9, Camagüey 69,8, Santi Espíritu 66,1 y de ahí para abajo cifras inferiores a los 60. Las tasas más bajas en el día de ayer, Ciego de Ávila con 21,9, Holguín con 20,4, Villa Clara con 15,1 y Las Tunas, que se me pasó decirle, con una tasa de 22. Estas 4 provincias disminuyen su tasa en comparación con el día anterior. Cuba, con una tasa de 105,7 por 100.000 habitantes, superior a la del día de ayer. Los municipios que aportan prácticamente el 50% de la incidencia de Cuba en los últimos 15 días, ahí ustedes tienen que se mantiene La Habana con 11 de sus 15 municipios y en el último lugar aparece el municipio de Bayamo en la provincia de Granma. Y en el orden que aparecen ahí, de mayor a menor tasa de incidencia, Habana Vieja, Regla, San Miguel del Padrón, Centro Habana, Cerro, 10 de octubre, Guanabacoa, Arroyo Naranjo, Marianao, Habana del Este y La Lisa. Esos 11 municipios son de los que tienen mayor transmisión en nuestro país. El gráfico de Cuba, la curva de La Habana, se ve que no se logra una reducción, mucho riesgo en la provincia, muchas medidas se adoptan por su Consejo de Defensa, por todos los organismos, pero de todas formas la transmisión es muy elevada. Y utilizamos un gráfico que se elabora en el puesto de mando de La Habana, donde se va ploteando el número de casos que se diagnostican diariamente. Y aunque no se pueden ver las cifras, porque es pequeña, pero de todas formas se ve que después del incremento no se ha logrado una reducción del número de casos en ningún momento. Pudiéramos decir que en el último mes y medio de la pandemia. Granma, que parece que quiere disminuir ayer, pero de todas formas muy elevada. Pinar del Río, con una tendencia a la disminución. No podemos hablar de tendencia, con una disminución del número de casos. Y finalmente, y aprovechando unos gráficos que nos propició el geógrafo Roberto González, pues trajimos hoy, no, dale atrás, dale al anterior, trajimos hoy los eventos que están activos por provincia. Eventos como también nuestra población maneja es cuando ya en un área determinada, puede ser un
un centro institucional, puede ser un consejo popular, puede ser un reparto, puede ser, bien, que además ya se produce relacionado uno con otro transmisión de 10 casos o más y que obligan a la adopción de un grupo de medidas en cada uno de ellos. Yo los ayudo porque realmente a lo mejor no lo logran ver. En Cuba hoy los eventos que tenemos abiertos, pues tenemos en la provincia de Pinar del Río 4, en Artemisa 2, en La Habana 3, en Mayabeque 1, en Camagüey 1, en Camagüey 2, en Las Tunas 1, en Granma tenemos en estos momentos 7 eventos abiertos, la provincia que mayor número tiene, Santiago de Cuba con 4, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud con 1 cada uno. En algunos lugares son eventos institucionales, en otros son en la comunidad, pero indiscutiblemente traduce una complejidad desde el punto de vista de transmisión y un número elevado. En Granma, como se puede ver ahora en la curva de esta provincia, el mayor número está en la capital de la provincia, en Bayamo, donde tienen en estos momentos 5 eventos activos en la capital, y ahí se puede ver lo que ha significado para esta provincia que se había mantenido con una reducción importante, que no tenemos duda que lo van a lograr, pero todavía muy elevada la transmisión. Y Santiago de Cuba, pues con 3 eventos activos, ahí se ve cómo se ha ido incrementando la curva en el municipio Contramaestre. En Santiago bajó, pero va subiendo, y en Palma Soriano también. Esta es la complejidad de Cuba. Si ustedes preguntan, no, ustedes mismos analizan, para eso se les oferta la información lo más en detalle posible, lo más actualizada posible, para que puedan analizar. Y como también ya nuestra población se ha ido dando cuenta, mucho riesgo en todos los lugares, mucha protección que tenemos que tener para evitar contagiarnos y para que se disminuya la transmisión. Por un lado, las autoridades aplicando medidas, y por otro, lo que es mucho más importante, el cumplimiento de cada persona. En Cuba, en resumen, 72.503 pacientes diagnosticados desde el inicio de la pandemia con COVID-19, ingresados el 4,9%, estamos hablando de 3.533. De estos 3.533, 3.468, el 98,2%, con una evolución clínica estable. Ayer se dieron 802 altas, pudiéramos decir que una cifra elevada, pero en comparación con el número de casos diagnosticados, pues queda por debajo, 117 menos que los diagnosticados. Eso hace que el balance sea negativo y por lo tanto el número de activos se haya incrementado al permanecer ingresado un número mayor de personas que están confirmados. Ya con estas 802 altas estamos hablando de que el 94,5% de todas las personas que se han diagnosticado con COVID-19 en Cuba, pues se han recuperado de la enfermedad. 68.499. Lamentamos al inicio de la conferencia el fallecimiento de una paciente en Cuba con COVID-19 y con eso ya se acumulan 415 fallecidos en nuestro país. Una tasa de incidencia de 0,57%, inferior al mundo, que es de 2,19%, y a las Américas, que es de 2,40%. Los 2 evacuados y los 54 retornados después del diagnóstico que siempre mencionamos, y todavía con una cifra elevada
de pacientes confirmados en las terapias intensivas de nuestro país. Estamos hablando de 65. Aquí analizábamos, es uno menos, pero también, como dije ahorita, no vale la pena ni mencionarlo porque es una cifra extremadamente elevada. Y todavía lo que tiene mucho valor es que de los 65, 27 están en estado crítico y 38 en estado grave. En resumen, y ahí tienen el gráfico final, en los 27 días del mes de marzo que han transcurrido, Cuba ha diagnosticado 20.994 personas con COVID-19 y han fallecido 90 personas. Estamos hablando, discúlpenme ahí, estamos hablando de 21.913 personas con COVID-19 y estamos hablando de un acumulado de 91 fallecidos en este mes. Lo decimos porque en marzo, y fíjense que yo digo los primeros 27 días, nos quedan 4. Hubiéramos querido quedar por debajo de febrero, que ha sido el mes de mayor número de casos, de mayor transmisión, pero parece ser que no, que vamos a quedar por encima, al menos en cuanto al número de casos confirmados. Ese es el comportamiento de Cuba. Estamos seguros que con las medidas que se adoptan y no pudiéramos decir todavía que con el avance de la aplicación de Soberana 02, de Abdala, no pudiéramos decir, y no porque no sean efectivas, son efectivas, pero de todas formas, también en la cultura que ha ido adquiriendo nuestra población sabe que de todas formas tenemos que lograr un % superior de cobertura con esta vacuna en el país, que será en las próximas semanas, para que ya eso tenga un efecto en la reducción de la transmisión. Hoy, con lo que siempre hemos tenido a la mano, y algunas personas no lo han utilizado: nasobuco, distanciamiento, desinfectante y todo lo que sea evitar conglomerados de personas. Esta es la situación, Pepe. Gracias, doctor. Ya escucharon al director nacional de epidemiología de la República de Cuba, el doctor Francisco Durán García. Cuba reporta hoy 919 casos positivos a la COVID-19. Se lamenta el fallecimiento de una persona. Ayer fueron tributadas 802 altas clínicas y se reportan hoy 26 eventos activos en todo el país. Doctor, tendremos, antes de que concluya nuestra conferencia de prensa, el mensaje de Chamaquiri desde la Colmenita, que ya se está haciendo característica todos los domingos. Es de lo más lindo que hemos visto en la televisión. Además, muchas personas se me han acercado para hacer un reconocimiento que creo que es bueno hacerlo extensivo. A la Colmenita. A Tin Cremata, a la Colmenita y a todo ese colectivo que se merece todo el reconocimiento de nuestro pueblo.